Mi nombre es Julia Razo Juárez de la Universidad IEU Online. Matrícula 111-867, grupo DC20, materia Seminario de Investigación Aplicada 4. Docente asesor, doctora Beatriz Arellano Bautista. Acta de aprendizaje, defensa y presentación del borrador de tesis. Salamanca, Guanajuato, 8 de febrero del 2021. Título: Corrupción, tráfico de influencias en el AP. Caso de estudio. Tenemos una breve reseña histórica. Hemos comentado ya anteriormente que México no ha logrado cumplir con la expectativa de mejorar con la calidad de vida de las personas. Los estudios dedican tiempo y páginas para entender qué es lo que ha sucedido. La palabra corrupción comienza a repetirse de forma muy sistemática. La corrupción en influencias políticas es un problema que aqueja a nuestro país día a día, no solamente a nivel nacional e internacional, sino cada vez más en las instituciones, afectando cada vez a más personas. El planteamiento del problema. La corrupción aparece en todas las transacciones, tanto en pago de servicios gratuitos, suspensión, lo que viene siendo la recolección de basura, como la recolección de basura, el servicio de pago de la gasolinería. Aquí estamos hablando desde que el momento en que tú vas a hacer una fila a pagar cualquier servicio y te encuentras a alguien o tienes algún familiar en alguna dependencia de gobierno. Aquí ya estamos diciendo que la administración pública está siendo ganada por la corrupción, por el tráfico de influencias. Aquí sobre esto abordamos lo que es nuestro planteamiento del problema. La justificación. La presente investigación está dirigida a analizar el proceso político que desarrolla la actual política contra el tráfico de influencias, y de esta forma se aborda la descripción y el análisis del Sistema Nacional Anticorrupción, que en adelante lo llamaremos SNA. En esta lógica se busca coadyuvar con la comprensión de las acciones realizadas en México y de esta forma exponer los inconvenientes y áreas de oportunidad para el desarrollo de actuales leyes y normas, pero en especial su aplicación, que ésta en realidad sea aplicada a cada una de las personas que caen o inciden en estos delitos. Nuestros objetivos: determinar cómo son ejecutados los casos de corrupción, analizar y diagnosticar cómo no son castigados estos casos cuando hay evidencias de que éstas fueron ejecutadas, determinar leyes y normas que castigan estos casos. Nuestra hipótesis. Hemos venido trabajando sobre esto, que no podemos manejarla como una hipótesis, dado que la investigación de este tipo, que la llamamos no experimental, se emplea una metodología cualitativa bajo un diseño descriptivo. Por lo tanto, no se emplean hipótesis, ya que se intenta pronosticar, cifrar los valores, sino más bien analizar el problema de investigación mediante atributos, características y cualidades del mismo fenómeno. En nuestras variables es importante considerar la medición como la asignación de un número de variables identificadas con letras. Así identificamos y concluimos propiedades de un objetivo, persona o cosa de estudio en forma de reglas y determinar los grados de confiabilidad, a que podríamos estar hablando que nuestras variables principales es el individuo y los puestos de los que estos son demandados. En nuestro marco teórico hablamos de la delimitación como un objetivo de estudio y la revisión de las principales evidencias científicas obteniendo sobre este fenómeno la presenta como un constructo poco preciso, no solo desde el punto de vista teórico, sino también empírico, ya que existen varias dificultades para su medición. Hemos dicho que es muy difícil evidenciar que se llegan a registrar casos de tráfico de influencias, pero sin en cambio conocemos de muchos casos de estos, por lo cual podemos decir que los consensos tanto en la literatura científica como en los organismos que se han encargado de su investigación y control respecto a las consecuencias negativas de este fenómeno como interesantes hipótesis que deben ser contrastados
en el contexto mexicano y que son el objetivo principal de este trabajo. Asimismo, también en el ámbito mexicano, la corrupción tiene una especial relevancia debido a su posible impacto en la confianza de las instituciones y sobre todo del pueblo mexicano. Aquí en este caso, de lo que viene siendo la plantilla laboral de trabajadores de la PEN. En el marco teórico también estamos hablando de todo lo que son los artículos del Código Penal que nos habla del 428, 429 y 430 que establecen las inhabilidades de los puestos de trabajo de los poderes de los puestos públicos de 5 a 9 años, que también pueden ser inhabilitados de 5 años de prisión y que pueden ser inhabilitados de sus puestos. En la metodología, hablamos de los métodos que hasta ahora se presentan y se conocen como métodos paramétricos, métodos no paramétricos. Una de las consideraciones para determinar si los apropiados es un método paramétrico o no es la escala de medición empleada para generar datos. Estos son generados por una de las 4 escalas a las cuales hacemos mención: la escala nominal, ordinal, escala de intervalo y escala de razón. Estos métodos estadísticos, como métodos paramétricos, requieren el uso de datos de escalas de intervalo o de razón. Con estos niveles de medición tienen sentido las operaciones aritméticas, que son las medias, las varianzas, las desviaciones estándar. Estas solamente las vamos a ocupar dependiendo del tipo de cuestionamiento o de entrevistas que tengamos con las diferentes personas. Y eso nada más se puede medir a su sentir, como lo decíamos anteriormente, dependiendo de las características. En la misma metodología podemos aplicar lo que viene siendo el alfa combris, que viene siendo la confiabilidad de nuestra metodología del instrumento de la investigación. Asimismo, aplicamos a nuestras muestras aleatorias en lo que habíamos estado trabajando de 5 a 10 sujetos de la investigación en cuestionarios o en entrevistas, y usando un paquete estadístico como el SPSS o Minilab, para que hable de que lo que es el instrumento sea idóneo y se pueda utilizar con la confianza que se requiere y que cumpla con los requisitos de confiabilidad y validez, según nos menciona el autor González 2008. Nos dice que las variables en términos generales se refiere al grado de un instrumento realmente que mide las variables y que pretende medir. La validez es una cuestión más compleja que debe alcanzar el instrumento de medición para que éste sea aplicado. Vamos a hablar de los resultados. Se aborda de la descripción de los datos obtenidos y de las técnicas estadísticas utilizadas para la comprobación de la hipótesis planteada, de la cual estamos comentando que solamente estamos determinando y definiendo características de este tipo de situaciones que es la corrupción y que es el tráfico de influencias, el cual podemos decir, o que en un principio habíamos hablado que no la podemos comprobar, que es muy difícil comprobarla, pero que sin en cambio sabemos que esta existe. Por lo tanto, la elaboración de un modelo explicativo sobre el fenómeno en el APEN en Guanajuato. Esto es palpable cada vez más. Los resultados obtenidos tras la aplicación de los cuestionarios respecto a todas las variables utilizadas se encuentran plasmadas en los casos en los que las variables se encuentran medidas a través de las escalas y de que las respuestas sean categorizadas en 4 niveles, considerando una puntuación estandarizada, teniendo en cuenta las desviaciones típicas, con el fin de poder comparar lo obtenido entre las diferentes variables y realizar una mejor descripción de todos los datos obtenidos. La muestra cuenta con una opinión del 20.58%, con una medida de nivel de desacuerdo mayor al punto de control establecido y que se obtuvo con una proporción de 58.1% y de 41.9%, lo que viene siendo la ideología de una política de los encuestados en el centro, con una mayoría del 68.4% de desacuerdo completamente. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Bueno, pues en relación al objeto de investigación,
En relación con el objeto de investigación, en la introducción nosotros decimos de pretensiones principales de lo que viene siendo la investigación, en profundizar en el aspecto cultural y expresivo del tráfico de influencias en el APEN, el Laboratorio de Pruebas, Equipos y Materiales en Irapuato, Guanajuato. Con todo el estudio que se ha hecho y al que ha sido sometido este tipo de temas, tráfico de influencias, corrupción, estamos diciendo que nuestras administraciones anteriores a nivel nacional no se ha hecho nada en relación a esto. Sabemos que hay leyes, que hay normas que son aplicables, que son castigadas, que son sancionadas, pero sí que sin en cambio estas, dependiendo del peso o de las personas a quienes les son aplicadas, no llevan una secuencia o no se lleva un historial. Por lo tanto, podemos decir que no es aplicada la ley conforme el Código Penal que sanciona este tipo de delitos. En este estudio, las aportaciones y los elementos se profundiza el conocimiento de dos fenómenos que son fundamentales para entender la realidad actual en esta institución: la corrupción y el tráfico de influencias en la comunidad misma, donde probablemente se ha realizado una práctica muy alta, y considerando el estudio no solamente en la institución, sino hablamos a nivel nacional, y podemos decir que es muy recurrente en cualquier lugar del país. Estamos realizando una revisión de la literatura relacionada con estos dos fenómenos, destacando los aspectos que parecen más relevantes para el contexto mexicano. Se ha tenido en cuenta las aportaciones del ámbito académico mexicano, por tanto la literatura más reciente que se ha producido en otros contextos, como el anglosajón y el europeo, donde sabemos que estos son delitos que deben de ser penados y son perseguidos una vez que estos tienen las evidencias correspondientes y que se castiga de ley y de rigor, en el cual podemos decir que pues nuestras leyes mexicanas que toman a ejemplo las leyes que se hacen a nivel internacional, pues nada malas tenemos como, pues por decirlo, como un libro de referencia, pero más no como un libro aplicable. Sabemos que si en otros países, como estamos hablando del anglosajón y del europeo, sabemos que estas, una vez que son evidenciadas, se llevan, se persiguen de ley de principio a fin. Bueno, pues entre las sugerencias que nosotros tenemos es que se ha contribuido a la mejora de unas formas de medición, que pues eso nos queda muy claro en este tipo de fenómenos, en el tráfico de influencias. Definitivamente nos queda seguir trabajando mucho más, dar a conocer estos temas. Sabemos que hay personas que están completamente interesadas en este tipo de temas y que debemos seguir trabajando, investigando, evidenciando y tratar de que se encuentren instituciones que podamos llevar la evidencia completa para que esto siga siendo perseguido y aplicado a las personas que recurren a esos ilícitos. Queda claro, pues, que es parte de la administración pública que no hay muchos avances, y es probable el aspecto con más dificultades para su medición, dada su naturaleza oculta y la propia deseabilidad social que implica. En relación con la confianza hacia los encargados de las distintas áreas dentro de cada oficina o departamento de la institución, se ha logrado determinar una estructura bidimensional en la concepción. Esta indica, para lograr una confianza, no solo es importante que los jefes o directivos de las diferentes oficinas sean eficientes en la realización de sus funciones, sino que es fundamental el trato proporcional a cada uno de los individuos, ya que tienen derechos y deben de ejercerse en las diferentes áreas, lo cual ayuda a construir la percepción sobre la legitimidad social. Debemos de creer en nuestras leyes, debemos de creer en nuestros gobiernos, pero sobre todo debemos de saber que se aplican las leyes y que nuestros derechos no pueden ser manipulados. Se debe trabajar en la elaboración de instrumentos de medición complejos y estables que permitan valorar su incidencia en la población,
tal como sucede en todos los contextos escritos y establecidos. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es en relación al acta de aprendizaje, defensa y presentación del borrador de tesis. Muy buenas noches. Soy su servidora Julia Razo Juárez nuevamente, de la materia de cada 4. Gracias. Muy buenas noches.